Bueno, para mí es un placer por un mapa y, y ha sido, ¿verdad?, una bendición para nosotros el poder estar aquí esta noche. Realmente es una promesa cumplida poder nosotros hablar sobre este tema y poder nosotros lo que hemos aprendido. Mi nombre es Débora Costales. Él es mi esposo, Abdiel Cruz Laborde, y ambos somos pastores y líderes del Ministerio La Puerta. El Ministerio La Puerta está en Puerto Rico, pero tenemos personas de otros países que se conectan con nosotros. Tenemos muchas personas de Panamá que también hoy que son del Ministerio La Puerta, en Panamá, que también se están conectando con nosotros para acompañarnos esta noche. Jamás pensamos que íbamos a llegar a otros países, así que seguir llegando a otros países de Latinoamérica para nosotros es una bendición. Y este tema de liberados y con autoridad es algo que el Señor nos puso en el corazón porque es algo que Él hizo en nosotros. Él nos liberó. Él nos liberó y nos comenzó a enseñar a caminar con autoridad. Y eso es lo que queremos que ustedes también tengan la oportunidad liberados y de comenzar a caminar con esa autoridad. También quería presentar, ¿verdad? Hay aquí líderes que son de nuestro ministerio en Puerto Rico, tanto en Puerto Rico como en Panamá. Todos los que dicen al final MLP, algunos que no lo han puesto, son parte de nuestro ministerio y están aquí, ¿verdad?, para apoyar y para ayudar con la administración, porque queremos orar por ustedes. De verdad, gracias por estar aquí también. Y que son del Ministerio de la Puerta en Puerto Rico, en Panamá y en otros países. Así que Liberados y con Autoridad es un taller que nosotros damos mayormente a otros grupos. Es un taller que damos a otros grupos y a otras iglesias con el propósito de traer esta verdad al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Fue una verdad que a nosotros nos transformó, nos cambió la vida. Yo me crié, ¿verdad?, desde que nací. Cantaba en la iglesia, participaba de todas las escuelas bíblicas, de todas las vigilias. Así que es lo que la iglesia, ¿verdad? Y ser parte y estar en una congregación. Pues mi esposo pues, nunca asistió a una iglesia. Mi esposo viene de familias que no son cristianas y él fue criado más, ¿verdad?, en una creencia mucho más universal, de que todos los caminos pueden llegar a Dios. Él no era ateo, no llegó a ser ateo, porque él creía que había algo más. Eh, y en su creencia mucho más universal, ¿verdad?, en donde él recurría a muchas otras creencias, ¿verdad?, menos a Cristo. Quizás recurría, ¿verdad?, en algunos momentos a Dios en forma general, como un término universal, ¿verdad?, o de una energía universal, pero él no le había dado una apertura a Jesucristo. Así que en un punto de nuestras vidas, hace alrededor de 20 años, por favor no calculen mi edad, alrededor de 20 años, quizá un poquito más, 20 o 22 años, nos conocemos en la universidad. Pero yo estaba, ¿verdad? No sé si algunos se puedan identificar. Yo iba a la iglesia, pero no sé, no sentía a Dios en mí. Yo podía experimentar a Dios en la iglesia un momento en mi vida, ¿verdad? Pero tan pronto salía de la iglesia, yo no podía como que experimentar a Dios fuera de la iglesia. Vivía con muchas dudas, con mucha inseguridad. Yo no me sentía segura de mi salvación, pero sí, ¿verdad? Pude ver a Dios en medio de la iglesia en la que estaba, ¿verdad? Yo vi a personas siendo liberadas en algunos momentos, sentía el poder de Dios en la iglesia, en los retiros, yo sabía que Dios estaba en medio de ellos, pero una vez yo salía de eso, yo salía de la iglesia como que era como si Jesús se quedara allí y no estuviera conmigo, ¿verdad? Eh, y esto, ¿verdad?, llegó a un punto en que trajo mucha frustración,
yo lo que hice fue, ¿verdad?, alejarme. Iba a la iglesia, pero me alejé de Dios, me alejé de buscarlo, pero sí seguía yendo a la iglesia. Realmente empecé a caer en el pecado, a pesar de que iba a la iglesia, a hacer, a caer en las tentaciones del mundo, de la universidad. Empecé a realmente verme más del mundo que cristiana, ¿verdad? Y eso pues me trajo una serie de preguntas, empezó a confrontar mi vida. Y realmente ponerme a pensar si realmente yo era una cristiana o simplemente iba a la iglesia. Realmente en ese tiempo vivía como que era atormentada de doble ánimo, de deseos de no vivir, de muchas decepciones, ¿verdad? Con los novios que tuve. Eh, Realmente yo decía, voy a la iglesia y nada pasa conmigo, ¿sabes? Algo pasa que algo me falta, algo no entendí bien, algo estoy haciendo mal. Yo sabía que Jesús era real, pero algo me faltaba. Yo decía, lo que otros tienen yo no lo tengo, pero yo no podía negar, ¿verdad? Que Dios no era real. En cambio, mi esposo, pues era todo, pues mi esposo no creía en nada de esto, él pensaba que estaba bien. Este, Él no pensaba realmente que necesitaba buscarle a Dios, en cierta manera rendirse o quizás al Dios de los cristianos, ¿verdad? Él podía buscar a Dios a su manera. Que ya estamos frustrados, ya estábamos frustrados, ya estábamos cansados. No sé si algunos se pueden sentir así, cansados y frustrados de no ver cambios en su vida. Mi esposo quizás frustrado y cansado de que lo que él había buscado tampoco le daba paz, tampoco eh, le daba como una verdadera respuesta a sus problemas, a su situación, a sus preguntas. Y aunque él había buscado en muchas cosas en el mundo, él tenía ataques de pánico, él tenía miedo a la muerte, él buscó en la metafísica, él buscó en el yoga, bueno, buscó en pensar positivo. Mi esposo es de las personas que más pensaba positivo. Pero nada de esto como que le llenaba el vacío, ni le contestaba las preguntas, ¿verdad? De qué iba a pasar con su vida después de la muerte. Había más de que vivir esta vida, que ir a la universidad, que casarte. Y ambos nos encontramos y nos conocimos en ese punto, nos hicimos novios y comenzó una búsqueda. Ambos decidimos, yo decidí rendirme al Señor y él decidió acompañarme en ese camino. Yo le dije que él se quería darle una oportunidad a Dios, al Dios que tú no crees que existe, al Dios que tú no crees que es real, darle una oportunidad y buscarlo. Porque yo sé que ese Dios que tú piensas que no es real te puede contestar. Y ahí comienza este caminar con nosotros alrededor del año 2005. Así que esta trayectoria de buscar a Dios, de tener un encuentro con Él, de ser liberados y comenzar a caminar con autoridad, lleva alrededor de 18 años. Así que en estos últimos 2 años es que hemos comenzado a hablar y a enseñar sobre todo esto que el Señor nos ha enseñado eh, hace ya 18 años. Así que, ¿verdad? Los que no nos conocen, pues no es algo que lleva poco tiempo, sino que llevamos muchos años en esta trayectoria y en este aprendizaje y en el Señor liberarnos y comenzar a caminar en una autoridad en la que ya estamos ayudando a otros a ser liberados y a comenzar a caminar en esa autoridad. Así que las cosas que yo voy a traer es eso que el Señor para nosotros fue como este tesoro que encontramos en el camino, que tú dices, wow, si yo hubiera sabido esto antes, ¿verdad? Y llegó un punto en que como para mí y para muchos del ministerio y muchas personas que están aquí conectadas de Puerto Rico, de Panamá y de otros países, les hemos comentado estas verdades y para ellos también ha sido, wow, si me hubieran dicho esto antes, pero qué bueno que lo sea ahora porque sus vidas han sido transformadas también como lo ha sido la de nosotros. Y, y por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos este deseo de poder como ministerio adiestrar a otras personas, ¿verdad? En esto que el Señor nos enseñó en estos 18 años y de lo que hizo con nosotros.
¿verdad? Adiestrar discípulos para el reino de Cristo, no quedarnos con estas verdades, no quedarnos como que, es que Débora, Dios te bendijo y te sacó de ahí, te sacó de la depresión. Nuestro testimonio es bastante extenso, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube y de muchos del ministerio. Pero es algo que el Señor me decía, lo hice contigo, con tu esposa. La palabra dice que la lámpara hay que ponerla sobre la mesa, ¿verdad? Y ahí para sobre la mesa, ¿verdad? Quiero poner esa lámpara sobre la mesa para que ustedes también puedan ser adiestrados, para que como nosotros, ustedes puedan ser un ejército de personas que se apartan del pecado, como mi esposo y yo lo hicimos, y que quieran ser hijos de Dios y que sus acciones comiencen a ser rectas y su corazón esté limpio y su corazón esté libre. Porque yo tantos años en la iglesia y mi esposo, ¿verdad? En el mundo, no gozábamos de libertad, no gozábamos de un corazón limpio, que tú dijeras, si yo muero mañana, yo me siento que soy agradable delante de Dios, no, ¿verdad? Y por eso, esa meta que tenía también Pablo, y es una meta que es para todos nosotros que somos gentiles, la palabra, ¿verdad? Bueno, si hay judíos aquí, pues también es para ustedes los judíos, pero en esta palabra Pablo, Jesús le habló de la meta para lo que Pablo fue enviado a los gentiles. Y en esa palabra habla, en Hechos 26, 17, decía que él los envió a los gentiles para que les abras los ojos. Y yo tuve que reconocer hace 18 años que mis ojos estaban cerrados. Yo ignoraba las artimañas del enemigo, yo ignoraba que necesitaba salvación, yo pensaba que tenía entrada al reino de los cielos porque iba a la iglesia, pero realmente yo no había nacido de nuevo. O sea, yo no pensaba que yo tenía la necesidad de que me sacaran del reino de la oscuridad al reino de la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Yo no pensaba que yo tenía esa necesidad. Mi esposo tampoco pensaba que él necesitaba ser rescatado de algo, ser rescatado del poder de las tinieblas. Hello. Él jamás pensaría eso. Y prácticamente todo el ser humano está cegado y necesitan que sus ojos sean abiertos, ¿verdad? Y esta noche yo quiero, ¿verdad? Oro que el Espíritu Santo te abra los ojos y que tú puedas ver en qué áreas aún la oscuridad domina en tu vida. Que tú puedas ver en qué áreas el poder de Satanás está influenciando tu vida, te está y que tú puedas, como yo reconocí hace muchos años, que yo iba a la iglesia, pero yo no me había arrepentido de mis pecados, yo no me había apartado de mis pecados. Por lo tanto, esa sangre de Cristo no había pagado mi deuda para yo poder recibir el Espíritu Santo. 3 días hablando de liberación, más importante. Porque es bien triste, yo estuve desde que nací, porque mi mamá me llevó a la iglesia desde que nací, tantos años, hasta mis casi 23 años, que perdida yendo a la iglesia, en el que si yo moría, no iba a ir para el cielo. Y son verdades que hay que hablarlas, ¿verdad? Con amor y siendo sinceros, porque yo estaba perdida. Yo estaba perdida. Y que vas a la iglesia, Débora, ¿sabes? Yendo a la iglesia, ¿verdad? Para que puedas ver la verdad espiritual que hay detrás de todo lo que nos acontece. Esa misma verdad que a mí me abrió los ojos, a mi esposo le abrió sus ojos, que si me para al lado, lo tengo al lado, que a mi esposo le abrió sus ojos y que y a muchos del ministerio, antes de que existiera el ministerio a la puerta, éramos amigos, que nos reuníamos a orar y teníamos mucho deseo de encontrarnos con Dios.
Y en esa amistad el Señor nos empezó a abrir los ojos y a mostrarnos nuestro pecado, a mostrarnos las cadenas que teníamos, a mostrarnos las ataduras. Fue difícil ver eso y reconocerlo, fue difícil, pero nos llevó a la libertad porque el Señor no nos quiere dejar así. Y a veces esa vergüenza de que yo no puedo hace el que tú no puedas ver que esto es una guerra espiritual. Una guerra espiritual por tu vida, por tu alma, por tu salvación, porque tú no avances en el reino de los cielos. Una guerra espiritual en donde la palabra nos habla que es una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Entre el reino de la luz y el de las tinieblas. Entre el príncipe de este mundo, porque Satanás no es rey de este mundo, él es príncipe, entre el príncipe de este mundo y nuestro rey Jesucristo. Y esta guerra es por nuestra salvación, por nuestra libertad. Y tienes que abrir los ojos de que esta guerra es más real muchas veces de lo que pensamos. Podemos a veces ser o muy sensibles al reino de Dios, pero no ser sensibles ni tener discernimiento de las artimañas del enemigo. O por lo contrario, ser muy sensibles a lo que el enemigo está haciendo, pero no ver a Dios y perdemos la fe porque no discernimos a Dios en lo que Él hace. Así que hoy yo quiero que ustedes puedan abrir sus ojos para que puedan realmente ver que esta guerra, disculpen que esto se movió, que esta guerra se trata de que no demos fruto. Porque Jesucristo hablaba de que las estrategias del enemigo era para que no lleguemos a dar fruto. Así que no solamente es que no seas salvo, porque la primera persona donde la semilla cayó en el camino, decía Jesucristo, que esa semilla se la llevó Satanás, ¿para qué? Para que no creyera y no fuera salvo. Así que la única guerra no es por tu salvación, es por también impedirte que tú llegues a dar fruto, que es el último terreno. Es también impedirte que tú seas un terreno fértil. Y muchos de ustedes pueden estar salvos, pueden haber recibido el Espíritu Santo, pero aún su corazón hay piedras rocosas. Aún en su corazón hay espinos, hay ataduras que les impiden, aunque son salvos y tienen el Espíritu Santo, les impiden dar fruto. Y no sé a ustedes, pero a mí, a pesar de que yo recibí el Espíritu Santo hace 18 años, habían tantas piedras y tantos espinos en mi vida que yo vivía consumida en los ataques del enemigo, en los sueños que me daba. Yo me casé, ¿verdad? Hace 18 años también, que es más o menos el mismo tiempo en que entregamos nuestro corazón a Cristo. Pero yo recibí el Espíritu Santo, tenía salvación, pero el enemigo no se detuvo allí. Utilizó todo el pecado en el que yo actué en el tiempo antes de Cristo y utilizó las ataduras que habían ya en mi vida a causa del pecado para impedirme que yo diera fruto. Y yo vivía en timidez, en cobardía, vivía en temor, vivía atormentada por sueños y pesadillas que yo no quería ir, vivía atormentada por el deseo de lujuria, por las puertas que había abierto en el pasado a la lujuria, ¿verdad? Y estamos siendo sinceros aquí porque mientras callé, envejecieron mis huesos, mientras todas estas cosas en nuestra vida como cristianos siguen ocultas y siguen calladas, no hay libertad. Y vivía, a pesar de que había nacido de nuevo y estaba sinceramente buscando al Señor, sinceramente me había apartado de piedras en mi corazón, de las experiencias vividas, de las preocupaciones de este mundo, como abre ese pasaje. Realmente mi vida era de ir más. Y después me empiezo a dar cuenta que había tantos espinos, ¿verdad? Los espinos es como esas cosas que nos atan, esos deseos de la carne que le han dado lugar al enemigo, que nos atan. Y uno vive en un ciclo de estar peleando contra estas cosas todo el tiempo. Y tu mente y tu vida no tienes tiempo para servir al Señor y dar fruto.
Y ese fruto no se trata nada más de traer personas a Cristo, sino de tener un carácter que agrade al Señor. Así que a pesar de que yo tenía el Espíritu Santo, no tenía un carácter que agradaba al Señor. Me enojaba fácilmente, discutía fácilmente a causa de todas las heridas y los espinos que habían en mi vida. Dudaba de Dios fácilmente, tenía falta de fe. Mi esposo tenía lucha con la lujuria, tenía luchas con que su papá, ¿verdad? No había sido un hombre, ¿verdad? Tampoco cristiano, no tenía un pasado muy hermoso. Y cuando se casó conmigo y decidió buscar a Dios, entonces eso también empezó a querer oprimirlo. Eso también hizo que fuera de esa forma, pero eso no era lo que le anhelaba. Así que estamos en esta lucha, Señor. Nosotros no queremos ser como nuestras familias, pero algo pasa. Algo pasa en nosotros. Señor, ¿por qué yo vivo en un doble ánimo? Hoy feliz y mañana no. Si yo te tengo a ti, si yo tengo tu Espíritu Santo. Y vivíamos constantemente en estas luchas que nos impedían realmente alcanzar el llamado que Dios tenía con nosotros. Vagamente yo te puedo decir que en aquel tiempo yo vi una persona venir a Cristo. Podíamos estar participando, ayudando a muchos jóvenes, pero no sabía. Y si alguien me venía con problemas, menos yo sabía qué hacer, porque yo misma, con los que yo tenía, no sabía qué hacer. Así que esto comenzó a traer en nosotros un deseo de buscar a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado un deseo de que yo quiero saber la verdad, yo quiero vencer, yo quiero conocerte, yo quiero que tú me muestres, Señor. Y en esto encuentro un libro que se llama De la Guerra Espiritual junto con una amiga, que habló esto tan claramente que para nosotros de verdad ha sido una bendición. Y en ese libro nos llevaba a Efesios 2, 1 al 3, que yo sé que es un verso famoso, ¿verdad? Muchos de nosotros lo conocemos. Pero en Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que aquí Pablo nos habla en Efesios que el problema del cristiano es un problema de que somos atacados, esa guerra espiritual, es que somos atacados por el mundo, somos atacados por nuestro enemigo, ¿verdad? Y todos sus demonios. Por eso es que le llama el príncipe de la potestad del aire, se está refiriendo a Satanás. Y dice también de nuestra carne. Y muchas veces solamente, ¿verdad? Nos enfocamos en trabajar nuestra carne. Yo abandono el pecado, yo dejo de hacer eso que no le agrada a Dios. Y por ahí empezamos, mi esposo y yo, empezamos a renunciar a todas esas cosas que habíamos hecho, a dejarlas de hacer, a dejarnos de la lujuria, alejarnos de la fornicación, alejarnos del alcoholismo, alejarnos de escuchar música del mundo que no agrada a Dios, que nos llevaba a pecar también, alejarnos de todo aquello que era la voluntad de nuestra carne. Y muchas veces y comenzamos a alejarnos también del mundo, ¿verdad? Externas, de amistades posiblemente que me llevan a pecar. Con esto lo comenzamos a hacer muy bien. Pero algo que el Señor me decía es que hay otra influencia a la cual ustedes no están peleando contra él. Es esa influencia que habla del príncipe de la potestad del aire. Que también en Efesios 6 al 11 al 12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor me decía, estás sometiendo tu carne, la estás crucificando allí en la cruz, te has alejado, ¿verdad? De las cosas del mundo que te apartan de mí, pero hay un enemigo en esta guerra espiritual que no has enfrentado, del cual no eres libre, el que no has echado fuera.
y era de los enemigos espirituales. Porque nuestra guerra espiritual no es solamente una cosa, apartarme del pecado, apartarme del mundo, y no estamos hablando de salirnos del mundo porque no le llevaríamos el evangelio, pero sí apartarnos de esas cosas y esas prácticas que son del mundo. Pero entonces nos queda una que es la que nosotros vamos a estar hablando estos lunes, ¿verdad? Porque yo sé que las otras se habla mucho, ¿verdad? En la iglesia, y las hablan muy bien, las enseñan muy bien, pero hay algo que es la tarea que a nosotros Dios nos ha dado enfatizar, y es enseñarles el tercer ataque o es sobre el campo sobrenatural maligno. Este mundo espiritual, carne, que no solamente es el mundo, sino también ese mundo espiritual del enemigo que nos está atacando, y como creyentes no le estamos haciendo frente. Como creyentes simplemente estamos resistiendo, pero no le estamos diciendo con autoridad: yo no te quiero en mi vida, tú te tienes que ir de aquí, yo te echo fuera. No estamos haciendo eso. Pensamos que con ignorarlo es suficiente. Pero la realidad es que vemos que en la palabra Jesucristo no ignoraba al enemigo. Jesucristo lo echaba fuera. Y algo que quiero que quede claro, como les hablaba, no, esta guerra espiritual, el que yo aún tenga ataduras, en que aún yo tengo presión, no significa que has perdido tu salvación, sino que hay unas promesas de libertad, las cuales todavía en este mundo actual pues no has disfrutado de ellas, pero sí tienes vida eterna. Si tú has recibido el Espíritu Santo, has caído en Jesucristo como Señor y Salvador, y has recibido el Espíritu de Dios, vas a entrar al reino de los cielos. Y de eso tienes que estar bien seguro. Esta noche tienes que estar seguro de eso y no permitir que el enemigo te arrebate esa fe en eso. Pero hay más. Jesucristo habló de más, no solamente de salvación. Jesucristo habló de libertad. Jesucristo habló de libertad porque él quería que sus discípulos caminaran en la misma autoridad que él. Pero discípulos atados, sin ninguna autoridad sobre el enemigo, no iban a poder continuar el llamado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no iban a caminar sobre serpientes y escorpiones, sino que una persona atada, el enemigo te está pasando por encima. ¿Cómo un discípulo no va a poder ayudar a otros, levantarlos y libertarlos, si el mismo discípulo no sabe que él puede hacerte, que él vino a hacerte libre y que tú puedes ser libre de eso? Así que hoy yo te vengo a decir: Dios te quiere hacer libre. Dios te quiere hacer libre. Porque el enemigo te influencia en tu mente, influencia tu vida para que tú tomes acciones que no le agradan a Dios. Para que tú dudes y produzcas una acción que te aleja de Dios. Y la libertad lo que viene a traer es un dominio propio tal y una santificación donde ya yo no soy controlado ni manipulado por el enemigo, sino que yo voy a producir el fruto y la acción que Dios desea en mi vida, porque yo tengo su espíritu. Así que el que mis ojos sean abiertos de entender esta verdad y tener discernimiento, que muchas de las cosas que me pasaban, que me pasaban a mí, era que aún yo era controlada, manipulada o influenciada por el enemigo. Y ese enemigo lograba influenciarme de tal forma para producir de mí una acción. Para que yo me enojara y le gritara a mi esposo, para que mi esposo se enojara y me maltratara, ¿verdad? Estoy hablando hipotéticamente. Para que yo maltrate a mis hijos como mis padres me maltrataron a mí, para que yo sea un adúltero como lo fue mi papá o mi mamá, y te comienza a influenciar a pesar de que estás en Cristo, para que tú produzcas las mismas acciones que provocó en tus padres. Y tienes que abrir los ojos, tienes que abrir los ojos, porque esta estrategia no es nueva. Esta estrategia no es nueva. Satanás es el mismo, son las mismas estrategias. Lo mismo que hizo con tus padres va a querer hacerlo contigo. Y hoy tú tienes que abrir los ojos de que esta es una de sus estrategias, de que tú vas a ser alcohólico como tu papá y crea todas las situaciones y te acerca a todos los amigos
atados con el alcoholismo para llevarte al alcohol. Te acerca a todos los amigos atados en la pornografía, atados con la lujuria para llevarte a que tú caigas en la tentación. Te da sueños en la noche en los que tú no puedes dormir porque, ¿verdad? Aquí espero que todos sean adultos. Tienes espíritus atormentándote en la noche, queriendo, ¿verdad?, tener relaciones contigo y tú te levantas de ahí con culpa, sintiéndote a veces sucio y no te atreves a acercarte a Dios. Y hoy yo quiero que abra los ojos. Dios te ha llamado a libertad. Tú no tienes que vivir atormentado. Cuando Dios me trajo esta verdad a mi vida, Débora, es que este enemigo no lo habías visto. Abre tus ojos. No tienes que vivir atormentada. Cuando yo me casé, yo tenía sueños de que yo le era infiel a mi esposa. Eso no era lo que estaba en mi corazón. Y mi esposo esa misma noche que yo tenía ese sueño, él tenía un sueño que yo le era infiel. Es como que, no sé, es mucha casualidad que yo tengo un sueño, que le soy infiel y esa misma noche él tiene un sueño de que yo le era infiel. Y él comenzó a escuchar una voz que le decía, esa es la única con la que tú vas a estar. Una voz que no escuchó hasta que decidió venir a Dios. Una voz que no se quiso mostrar o hablar, ¿verdad? O manifestarse hasta que él quiso buscar a Dios. Y muchos de ustedes, cuando decidieron buscar a Dios, el enemigo se ha levantado tan fuerte, con mayor fuerza, con mayor opresión, pero eso se acaba el día en que tú lo echas fuera, en el que tú eres liberado. Y el Señor me decía, es que hay algo en ti que yo tengo que sacártelo, es que yo te tengo que hacer libre. Y yo trataba de orar por otras personas. Y cuando yo oraba por estas personas, ahí mismo venía el enemigo, yo le escuchaba en mi mente que me decía, si tú en el pasado fuiste esto, tú en el pasado fuiste lo otro, ¿qué te crees tú para estar orando por las personas? Y créanme que en ese momento se me quitaba la gana de orar. Yo decía, es verdad, Señor, yo no soy digna. Negando, sin darme cuenta, negando la verdad que el Señor me perdonó y que el Señor me había dado su espíritu, que me había perdonado. Pero como esto estaba en mí, ahí escondido, y yo no sabía que eso era el enemigo hasta que el Señor me empezó a decir, abre los ojos, Débora. Hay un adversario, tu adversario el diablo, no has sido libre de él. Y un día yo cansada de esto, de que el enemigo me bombardeara tanto la mente en esta área, que era mi pasado, ya yo no estaba, ya yo me había arrepentido, yo me había apartado de esas cosas, pero seguía ahí persiguiéndome la culpa en los sueños, en sintiéndome indigna, que un día yo le dije a mi esposo, yo no puedo más, yo necesito que tú ores por mí. No sabíamos nada de liberación, no sabíamos nada de echar fuera demonios. Estaba desesperada. Yo le decía, yo no sé, pero hay algo que cada vez que yo quiero orar por alguien, que yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo siento que me dice que soy indigna y que no, y que yo no debo estar haciendo esto, que yo soy culpable por lo que hice en el pasado, yo estoy cansada ya de esa voz, yo no sé lo que es. Y mi esposo, pues sin saber tampoco, él dijo, como que se molestó, dijo, yo voy a orar. Y empezó a orar por mí. Y él dice que como que Dios le inquietó a ponerme la mano en el pecho y como que orar haciendo así, como sacando algo, ¿verdad? Te digo, esto fue, no recuerdo bien hace cuántos años, pudo haber sido hace 15 años atrás, no me recuerdo bien, 15, creo que fue antes de tener a mi primer hijo. Así que tiene que haber sido más de 10 años atrás. No sigan calculando la edad. En ese momento él dice que él tuvo ese deseo de hacer eso, como decir, tú tienes que arrancarle eso a tu esposa, ¿verdad? Así, en fe. Y él dijo, en el nombre de Jesús, yo te saco y te arranco de ahí. Y yo sentí, o sea, yo como que me levanté, yo estaba acostada en la cama, yo como si me hubiera levantado un poco el pecho y sentí que algo salió. Y yo en ese momento instantáneamente yo supe, se fue, yo lo supe. Yo no sabía de que yo podía tener atadura, yo no sabía de que yo necesitaba libertad, nada de esto de lo que estoy explicándole yo sabía. Ni había echado fuera ni un demonio. Pero yo sé que en ese momento algo salió de mí. Y desde ese día
paró ese acoso de culpa, eso que me hablaba de mi pasado, ese tormento se detuvo. Y ahí comenzó este deseo, pues espérate, ¿en qué otras áreas sabe yo puedo estar atada? Porque yo no solamente viví de la lugar lujuria, yo he vivido en temor, yo he vivido en duda, eh, yo estoy enojada con mi papá, yo tengo una amargura contra mi papá se fue y se fue con otra, ¿verdad? Y esto no es hipotético, es real. Y estaba enojada con mi papá, yo decía, yo tengo un enojo que no lo puedo controlar. Por boberías, yo me enojaba con mi esposo y le quería dar. Y yo decía, espérate, pues quizás estas otras cosas es que también hay atadura. Y empieza el Señor a trabajar conmigo y con mi esposo y él a decirme, mira, yo también he tenido estas luchas, pues posiblemente es que yo estoy atado, pues vamos a trabajar todas estas áreas en las que estamos teniendo problemas, vamos a renunciar a ellas y vamos a orar, ¿verdad? Eso nadie nos ayudó en ese inicio, y comenzamos a hacer eso, comenzamos a renunciar a que no nos íbamos a divorciar como nuestros padres, a que no íbamos a abandonar nuestro hogar, a pedirle perdón al Señor por el enojo y empezar a echar fuera todo espíritu de enojo, de depresión, todas esas cosas que esto nos abrió los ojos. Mira, mi adversario, el diablo, eh, eh, no lo he peleado. Y comenzamos a pelear contra él, ¿verdad? A ordenar que se callara y a echar fuera. ¿Verdad? Y comenzó una trayectoria en la que comenzamos a ver, como dice en Efesios 1:19, la grandeza del poder de Dios para nosotros. A veces vivimos tan atormentados por el enemigo como lo vivía yo, pero no creía en la grandeza del poder de Dios para nosotros. Discúlpenme, los que creemos en él. Le damos tanto peso y poder al enemigo como si a nosotros creer en Dios eso no cambiaría el que nosotros pudiéramos vencer sobre él. Cuando la palabra dice, necesitamos entender la grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Yo empecé a creer esto y yo dije, pues mira, el mismo que está en Jesucristo está en mí. Yo no tengo por qué vivir, yo no tengo por qué cometer y ser esclavizada, cometer los mismos pecados de mis padres. Yo no tengo por qué tener el mismo resultado que tuvieron mis padres en mi vida. Yo no tengo por qué aceptar que mi matrimonio va a ser uno de que se va a divorciar y de maltrato, de enojo, de ira, de división, de falta de amor. No, yo no tengo que ser ese porque la grandeza del poder de Cristo me libera de eso y me cambia y me transforma. Yo empecé a creer más la palabra de Dios para empezar a salir de todos estos tormentos. Y eso es para nosotros, porque no solamente levantó a Cristo y lo puso en los lugares celestiales, más adelante dice que nos puso también a nosotros allí en Efesios 2:4-6. Dice que Él es tan rico en misericordia por su gran amor, que nosotros estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, resucitándonos juntamente con Él. Y dice que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que ese mismo espíritu, si tú has nacido de nuevo, que estaba en Cristo Jesús, está en ti. Y por tener su espíritu, tú estás sentado en esos mismos lugares celestiales. Para tú hoy decir, yo puedo ser libre de esto que ha atormentado a mi familia por años. Yo puedo ser libre y enfrentar estos demonios y decirle, yo te quiero fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio y de mis hijos. ¿Por qué? Porque tú tienes la misma autoridad que le fue dada a Cristo Jesús. Si has nacido de nuevo, por eso algo, ¿verdad? La aclaración, si has recibido su espíritu y has nacido de nuevo, tú estás sentada juntamente con Cristo. Antes mi esposo y yo vivíamos sometidos al enemigo, sin Dios, sin haber creído en Jesús, sin haber sido perdonados y libres. Vivíamos así, sometidos a todas esas opresiones, influenciados para tener matrimonios que no duraran, influenciados para destruirnos el uno al otro y destruir a nuestros hijos. Pero una vez que nacimos de nuevo, tú y yo hemos sido cambiados a estar con Cristo, juntamente con Él, con la misma autoridad que estaba en Él, para no vivir sometidos a Satanás, ¿verdad? Ni al príncipe de este mundo, sino vivir sometidos a nuestro Rey
y vivir bajo ese gran poder. Y son estas verdades las que si tú las conoces, te van a hacer libre. La forma de que tus ojos se hayan abierto es que esta verdad tú permitas que ilumine tu corazón para que puedas discernir en tu vida cuál es tu adversario. Y si estamos abriendo nuestro corazón de las cosas que nos han oprimido a nosotros, de las cuales nosotros hemos necesitado libertad, es para que, a pesar de que seas líder, a pesar de que lleves mucho tiempo en la iglesia, quieras anhelar libertad. No importa cuántos, no importa que seas pastor, no importa que seas líder en adoración, pastor de jóvenes. Yo no me quería quedar atada, aún sirviendo en la iglesia. Y el Señor no quiere que tú te quedes así. Así que no hay por qué de qué avergonzarnos, porque su palabra dice que no hay ni un justo, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos estado destituidos de su gracia. Es su misericordia la que nos salvó. Todos hemos pecado, todos hemos tenido un pasado del que no quisiéramos haber hecho muchas cosas. Pero el Señor te ha llamado a que seas libre, y si ese pasado te atormenta, necesitas libertad. Si aún tú no has podido alcanzar el llamado de Dios, necesitas libertad, porque una de las mentiras del enemigo para que no des fruto es mantenerte atado al pasado. Así que hablamos de que debemos nacer de nuevo para comenzar a alcanzar esa libertad, ¿verdad? Ser rescatados. Para ser libres totalmente, ¿verdad? Mi esposo y yo tuvimos que nacer de nuevo. Estamos retomando y repasando. Tuvimos que nacer de nuevo. Tuvimos que ser libres, ¿verdad? De morir por nuestros pecados. Así que tú hoy, aunque vayas a la iglesia, aunque te asistas a este grupo, analiza si tú has nacido de nuevo. Eso es lo primero de lo que tú necesitas, libertad. Si has nacido de nuevo. Segundo, si todavía eres esclavo del pecado, hoy tú tienes que entender que Él te ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Si tú te has arrepentido, si su sangre te ha limpiado y Él te ha dado su espíritu, ya tú no eres esclavo del pecado. Y tienes que comenzar, eso es algo que como que no pasa automáticamente, porque yo tengo a Cristo, me arrepentí. No, tú tienes que comenzar a enfrentar ese pecado y comenzar a tomar esa promesa. No, ya yo no soy esclavo, así que yo puedo decidir no volver al alcohol. Yo no soy esclavo del pecado, yo decido no volver a la pornografía. Porque dice, el que comete el pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Así que el verdadero arrepentimiento es el que libera a la persona para comenzar a apartarse del pecado. Cuando yo supe que yo no tenía que vivir en pecado como todos los demás, porque aunque yo había sido esclava del pecado, Él me hacía libre, comencé a usar esa autoridad para apartarme del pecado, porque Él te hace libre para que te apartes del pecado. Pero si a pesar, como hemos hablado, vives oprimido y eso que hiciste en el pasado te acosa, ese abuso que experimentaste, aún hace estragos en tus emociones, aún hace estragos en tus sentimientos y vives deprimido, triste y ansioso. Jesucristo dice que otro problema que tenemos, como habíamos hablado, no era solo el pecado, sino eran esos demonios que nos oprimen y nos atan. Sé que puede ser duro esta verdad para algunos porque no es una enseñanza común dentro de muchos círculos de las iglesias, pero es lo que dice la palabra. En Lucas 4:18, Jesucristo vino a libertar no solamente del pecado, habla de una opresión espiritual. Dice que Él vino a proclamar que los cautivos serán libertados. Él vino a proclamar que los oprimidos sean puestos en libertad. Y en Lucas 13:16, el problema que tenía una mujer, dice que era esclavizada por Satanás. No le dijo que ella era esclava del pecado. Le dijo que ella era esclavizada por Satanás durante 18 años. Así que podemos estar en Cristo y estar esclavizados, pero son promesas que tenemos que tomarlas. Son promesas que si yo la creo, yo actúo. Y muchos de nosotros como cristianos la creemos, pero no actuamos en fe. Si tú crees que el Señor te libera del pecado, es tu paso para actuar y decir, yo voy a
dejar de sacar toda la pornografía de mi celular porque yo soy libre del pecado y yo puedo dejar esto. Voy a borrar esa pornografía. O sea, comienzas a caminar en libertad. Pues cuando venga el deseo, yo le voy a decir que no. Comienzas a caminar en libertad porque Él lo dijo. Porque Jesús dijo que tú puedes ser libre de esa esclavitud. Y que tú eres libre para decidir lo que vas a hacer con tu vida. Porque Él pagó el precio por ti para que tú tuvieras esa libertad. Y comienzas a tomar decisiones. Yo voy a botar el alcohol, yo voy a botar los ídolos, yo voy a deshacerme de las imágenes, yo voy a deshacerme de las vírgenes, yo voy a deshacerme de los amuletos que tengo para confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque eres libre para no caminar en el pecado. Pero hay cosas que el Señor decía, más allá de eso, vuelvo y reitero, es una esclavitud a causa de Satanás. Y dice, ¿no es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Mire cómo Jesús lo dice, no es justo que sea liberada. A veces decimos, es que un cristiano no puede tener demonios. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que es clara que son cristianos? Que es evidente que tienen el Espíritu Santo. Pero de verlas, tú sabes que son oprimidos. Las vamos a dejar así porque pensamos que los cristianos no tienen demonios. Jesucristo, esa hermosa pregunta, ¿no es justo que sea liberada? A veces discutimos por doctrinas y no libertamos a la gente. Y una de las cosas en las que los fariseos fallaban, defendían tanto la doctrina, pero no libertaban a la gente. No tenían misericordia. Cuando era evidente que en el día de descanso esa mujer estaba atada, y ellos por defender una doctrina no libertaban a la gente. Por tener temor de lo que dijeran los fariseos, de ayudar a una persona en el día de descanso, por defender una doctrina. Y hay muchas personas oprimidas y atadas que por defender doctrina de muchos años no han sido liberadas. Y yo te digo, no es justo que sea liberada. No es justo que ustedes sean liberados. En Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta era la obra que estaba haciendo Jesús y sus apóstoles decían que él estaba ungido para esto, para sanar a los oprimidos por el diablo. Así que como nosotros como discípulos, el Señor nos llamó a continuar esta obra, a que es justo que la gente sea liberada. Si tú ves a alguien oprimido, libertarlo, libertarlo. Eso es hacer justicia, libertarlo. Y el Señor me dijo, yo quiero libertarte, yo quiero libertarte. Y créanme que lo mejor que me pasó en la vida fue que el Señor me libertara, porque yo comencé a tener dominio propio. Yo dejé de pelear, yo dejé de discutir. Mi esposo, los sueños se detuvieron. Mi esposo tenía un bloqueo mental por haberle dado lugar a la nueva era. Eso le impedía orar. Y tan pronto él renunció a eso y oramos para que se fuera ese demonio, empezó a tener una relación tan íntima con Dios que nos ha llevado hasta aquí. Y han sido muchos, ¿verdad? Yo no sé si hemos llegado a los cientos, pero han sido tantas las personas que han sido libres, que hemos podido ayudar, que nosotros no damos vuelta atrás. Porque hay libertad para el oprimido, echando fuera demonios. Jesucristo, ¿cómo manejó la situación de las personas oprimidas y con demonios? Echándolos fuera. No hay otra forma, ¿verdad?, que podamos ver en la palabra. Ignorándolo, seguir orando, seguir ayunando, que es bueno, son buenas disciplinas. Pero Jesús a los demonios los echaba fuera. Y por eso nosotros, cuando vamos a orar por las personas, comenzamos a ordenar a que esos demonios salgan. Es más, en Lucas 8:1-3, dice que él iba predicando por las ciudades, por las aldeas, anunciando el evangelio, y los 12 estaban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y una de ellas, María, se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Así que esto era común. Hoy en día
ha cambiado tanto que esto no es tan común. No se quiere hablar de esto. Y en el ministerio de Jesús era común. Todos los pasajes dicen Jesucristo predicó y echó fuera demonios y sanó enfermos. Y estuvo en la aldea y estuvo en la comida y estuvo en el templo. En el templo echó fuera demonios, sanó enfermos. Estuvo en la calle, él predicó, sanó enfermos, echó fuera demonios. Estuvo en la casa de Pedro, sanó a la suegra y echó fuera todos los demonios de la aldea. Donde quiera que él estuvo, tú ves que predicaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Y hoy Dios quiere que tú puedas ser libre, ¿verdad? Que como María, que tenía 7 demonios, fue libre, que tú puedas ser libre. No importa cuán grande sea tu atadura, no importa cuán grande sea tu opresión, tú puedes ser libre. Así que vemos que qué es lo que nos le da paso al enemigo. Yo voy a hablar verdades, ¿verdad? No voy a entrar en mucha profundidad porque los otros lunes, en los demás talleres, vamos a entrar a profundidad en estos temas. Estoy tratando, ¿verdad? Una visión en general. Pero vemos que lo que le abre puertas al enemigo, por lo cual ¿qué puertas yo tengo que cerrar? Las puertas al pecado. Yo tengo que cerrar las puertas al pecado. Inclusive la falta de fe y la duda son pecados. Y muchas veces eso trae espíritus de ansiedad, de temor y de depresión. Y no sabemos que es por nuestra falta de fe, nuestras dudas y muchas otras cosas, ¿verdad? No lo puedo generalizar solamente por eso. Pero es el pecado lo que nos contamina y le da derecho a estos espíritus a atarnos, a atormentarnos, ¿verdad? Por eso, 2 Corintios 7:1-11, Pablo nos aconseja que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que había una contaminación no solo de carne por el pecado, sino de espíritu, en que podían haber espíritus en nuestra vida a causa del pecado. Y él decía, limpiémonos de todo eso. Por eso es que decimos que parte de nuestra santificación es siendo libre de todos estos espíritus que nos atormentan. ¿Verdad? No solamente apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros demos fruto. El Señor quiere que nosotros nos movamos en los dones, claro que sí. Pero muchas veces cuando estamos atados y en pecado, no somos personas, ¿verdad? Perdóname, no salían las palabras. Somos personas peligrosas, porque como aún estamos atados, aún nuestro carácter está siendo influenciado por el enemigo, somos personas peligrosas dentro del ministerio. Pero muchas veces, ¿verdad? Podemos tener fruto y no estar con los dones del Espíritu Santo y estamos limitados. Y el Señor no nos quiere limitados, ni por las ataduras, ni por la falta de conocimiento de la autoridad que tenemos, de los dones que tenemos, sino que el Señor quiere que lleguemos a ser fructíferos. Donde a ser libres va a poder crecer los frutos del Espíritu Santo en nosotros y vamos a poder ser fructíferos, vamos a poder ser ese campo fértil en donde le podemos dar frutos al Señor, traemos personas a Cristo, libertamos personas, pasamos personas de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y comienza en nosotros una vida en la que yo soy libre para adorar. Yo soy libre para traer personas a Cristo. Yo soy libre para que las personas sean salvas. Yo soy libre para predicar. Yo soy libre para descansar y dormir. Porque hay gente que no duerme porque el enemigo los atormenta en las noches. Yo soy libre. Así que comienza a caminar en libertad. El Espíritu de Dios está allí. Y yo quiero que hoy, ¿verdad? Nuestras historias son muchas. Nuestras historias, ¿verdad? Nuestros testimonios son muchos, ¿verdad? Perdona que hoy no tome el tiempo, traté de contar un poco de todo lo que el Señor nos ha hecho libres, pero quiero que tengan fe de que el Señor los quiere libertar. Y me acordé ahora que no les conté de un ataque bien fuerte que nosotros tuvimos cuando mi nene nació, bueno, desde antes que mi nene naciera. Nuestros amigos que formamos el Ministerio de la Puerta, somos los fundadores del Ministerio de la Puerta, en el 2010 tuvimos un ataque bien fuerte. Queríamos, ¿verdad?, ser libres, que estábamos buscando a Dios y se levantó un ataque bien fuerte contra nosotros. Y fue, ¿verdad?,
otras de esas batallas en las que yo tuve que confiar en el Señor para ser libre de ese ataque que no me quiso volver loca, me volvió loca. Yo perdí mi mente, me dio una psicosis postparto. Así que mi esposo por poco pierde a su esposa en un hospital psiquiátrico allí, con un bebé recién nacido. Mi mejor amiga el mes antes, que ella es una de las fundadoras, y su esposo, antes de que naciera mi hijo, un mes antes, un demonio se le aparece en una habitación de un hotel que ella estaba. Ella ve ese demonio que le amenazó su bebé. No fue un mes antes, perdónenme, en su embarazo en el 2010. Ese demonio la amenazó. Empiezan a encontrar en su embarazo que el bebé, había otro bebé, ¿verdad? Y que iba a ser un embarazo complicado, pero ella no sabía que ese bebé ya lo iba a perder. Yo no sabía que yo iba luego de que ella perdiera su bebé al mes, nace el mío, y yo pierdo la mente y me tienen que meter en un hospital psiquiátrico en el diciembre 31, despidiendo el año. Yo estoy con la mente en otro mundo, y me están metiendo en un hospital psiquiátrico a las mismas 12, despidiendo el año. Fue horrible. Pensé, y ellos pensaron que yo me iba a quedar loca, ¿verdad? Porque es que es el término más fácil, que yo me iba a quedar en esa psicosis, que no iba a poder cuidar a mi hijo. Tenían miedo por mi vida, por la vida de mi hijo. Mi esposo se quedó, algo que nos sorprendió. Y si yo no hubiera creído esta verdad, yo no pudiera estar aquí para predicarte con mi mente clara. Porque tan pronto esto ocurrió, tuvimos que hacer guerra espiritual. Yo tuve que pelear por mi vida, mi esposo tuvo que pelear por mi vida, mis amigos tuvieron que pelear por mí, porque si no, yo me iba a quedar en ese mundo atormentada por demonios, por miles de voces que me hablaban a la mente, por demonios que me hacían pensar que cosas estaban ahí que no estaban ahí. ¿Qué quería? Evitar que yo diera fruto, que yo no pudiera hablarles a ustedes hoy en un Zoom, porque Dios sabía que había un llamado de que íbamos a alcanzar a muchas personas, y muchos de ustedes tienen un llamado. Y hay muchas ataduras que les quieren impedir que ustedes alcancen ese llamado. Y yo sí perdí mi mente, pero el Señor me libertó. Y ese demonio lo vencimos. Y ahora son muchas las personas que estamos sacando de esa psicosis. Ahora son muchas personas que estamos sacando de la depresión. Muchas personas que estamos sacando de la ansiedad. Que ya no viven atormentadas. Yo no tomo pastillas hace 11 años. 11 años que yo no tomo medicamentos. Y tuve un segundo hijo y no perdí la mente en mi segundo hijo. Y todos los médicos decían, a ti te va a dar lo mismo. Y yo le creía a Dios. Yo dije, no, porque el Señor me libertó. Y yo estoy sentada juntamente con Cristo. Y no voy a permitir esto una segunda vez, porque yo ignoraba muchas de estas cosas cuando yo perdí la mente. Yo ignoraba todas estas batallas. Y mi amiga, cuando tuvo esa experiencia con ese demonio, no sé, no sabíamos qué hacer. Cuando yo tuve una experiencia con un demonio antes de perder la mente, no sé si fue un mes antes de perder la mente, embarazada, yo también tuve una experiencia con un demonio. Y yo no soy una persona común de estar viendo demonios, ¿verdad? Sí, y los que me conocen, en ese tiempo yo no tenía muchas experiencias con demonios, pero en mi embarazo tuve una experiencia con un demonio, pero yo no sabía qué hacer. Yo no le eché fuera, yo no le dije te vas en el nombre de Jesús, yo no le dije nada, yo le conté a mi esposo, me pasó esto, yo no hice nada. Y no pasó un tiempo en que pierdo la mente totalmente y estoy en un hospital psiquiátrico. Y a veces por ignorar las maquinaciones del enemigo no luchamos contra nuestro adversario y él hace con nosotros lo que quiere. Nos vuelve locos, nos da ansiedad, nos quita familiares, mata y destruye personas. No pasó ni un año que otro de los bebés de nuestros amigos nació sin el cerebro completo. Todo comenzó por un sueño que ella tuvo de un demonio que maldijo la sangre de su bebé. Pero nosotros no sabíamos mucho de guerra espiritual. El bebé nació sin el cerebro completo, murió hace 2 años. Logramos que viviera 8 años, pero sabemos lo que es el enemigo queriendo destruirte.
pero nosotros decidimos levantarnos y comenzar a pelear. ¿Qué tú vas a decidir esta noche? Anhelar la libertad que Dios tiene para ti. Decir al Señor, aquí estoy, libérame. Señor, aquí estoy, yo no quiero ser como mi familia, yo no quiero ser como antes, yo no quiero vivir oprimido, yo no quiero vivir en tentación, yo no quiero vivir ansioso, deprimido. Yo no quiero que el enemigo me quite la vida antes de tiempo. Yo no quiero ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Verdad? Estamos aquí como ministerio y muchos de los que están aquí en el ministerio están aquí para ayudarles a ustedes, a ayudarme a orar para que ustedes sean libres, ¿verdad? Y pueden, si anhelan ser libres, sería bueno, ¿verdad? Que prendieran su cámara, ¿verdad? Para orar por libertad, para poder verlo, se nos hace más fácil, ¿verdad? El que quiera libertad. Y si no tienes cámara, pues simplemente puedes levantar la manita si no tienes cámara y decir, yo quiero libertad, yo quiero que el Señor me liberte. Pero si prendes la cámara para nosotros al momento de orar por libertad, es mucho más fácil, ¿verdad? Puedes escribir en el chat, yo me relaciono con lo que has dicho, yo quiero libertad en esta área, yo quiero ser libre de depresión, de ansiedad. Y nosotros, ¿verdad? Vamos a estar 2 lunes adicionales, vamos a estar orando por libertad. Así que hoy Dios va a comenzar algo contigo, pero lo va a continuar. Vamos a estar disponibles 2 lunes más para continuar con la libertad, ¿verdad? Que el Señor empiece hoy. Pero antes de terminar, yo quería que con nosotros, ¿verdad? Porque quiero un testimonio de personas que han sido libres. Quiero, ¿verdad? Que cortito Abraham y Alondra son un matrimonio que están con nosotros desde abril. Y ellos van a comentar contigo la diferencia de cómo estaban ellos antes de conocer estas cosas, ¿verdad? Esta libertad que el Señor da. Y cómo es su vida ahora, ¿verdad? Para que supieran de alguien fuera de mí, de mi esposo, bastante reciente, ¿verdad? Porque es en abril, de lo que el Señor hace y cómo esta verdad ellos los ha hecho libres. Así que les presento a Abraham y a Londra, que son de Puerto Rico, y los que vayan queriendo esa libertad pueden ir escribiendo en el chat, prendiendo sus cámaras, pueden ir escribiendo de qué quieren libertad para nosotros comenzar a orar por eso en lo que ellos van contando su testimonio. Abraham, ¿puedes abrir el...? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, voy a quitar la presentación. Bien. Pues Dios les bendiga a todos y a todas, hermanos en Cristo. Excusen a mi esposa, que tuvo un día largo y me dijo que la excusara, pero voy a hablar por ambos. Somos un matrimonio cristiano, tenemos 3 hijos. Nuestro testimonio lo vamos a resumir porque si entramos en el detalle de todo lo que hemos vivido, pues no nos daría el tiempo, pero lo que les podemos decir es que gracias al Señor, ¿verdad? Y a la misericordia de Cristo, pudimos encontrar al ministerio la puerta y pudimos tener vida y vida en abundancia, como dice la palabra. Nosotros venimos del ocultismo, ¿ok? Hay muchos jóvenes, quiero decir esto también, hay muchos jóvenes que están buscando experiencias en sus vidas sobrenaturales. Nosotros fuimos uno de esos jóvenes y llegamos a una escuela de espiritismo, ¿ok? Y en esa escuela nos enseñaron todo lo que queríamos saber a nivel sobrenatural. Lo único que no era a través de Jesús, no era a través del Padre, no era a través del Espíritu Santo, era a través de otros espíritus. Y ya la pastora habló de los otros espíritus. Así que ustedes saben que provenían pues del reino de las tinieblas, del príncipe del mundo. Aprendimos a hacerle todo, a usar cartas del tarot, a usar péndulos. Yo tenía una colección de piedras de diferentes clases, de diferentes partes del mundo. Yo tenía runas y las usaba como medium. Yo consultaba con demonios. La mentira del espiritismo es que eran guías espirituales. Yo viajaba y me desdoblaba astralmente y visitaba gente para supuestamente bendecirlos y supuestamente traer cosas buenas a su vida. Tuvimos muchos ataques en esos tiempos. La que nos entrenó
¿verdad? La mentira que nos decían era, y esto lo decimos porque queremos que también sepan que hay muchas personas, no solamente espiritualmente, sino que, como decía la pastora, mentalmente, ¿verdad? Con las mentiras los han convencido de que hay diferentes caminos al Padre, pero la palabra dice que solamente hay un camino. Ese camino es Cristo. O sea, y eso a nosotros nos pasa mucho, nos engañan. Pues la pasada maestra nos decía, bueno, sí, Dios quiere que tengamos muchos guías y tengamos muchos maestros, muchos maestros. Ustedes no se imaginan la cantidad, ahora sabiendo lo que sabemos, gracias al ministerio, de demonios con los que nosotros manejábamos. Bueno, me acuerdo esta historia y les va a dar, a lo mejor ya el Espíritu Santo me está moviendo, pero esta historia corta. Hubo una vez que murieron 2 niños dentro de un vehículo. Fue como para el 2015, 2016. Y ese día el trabajo que teníamos que hacer era dejarnos utilizar por los espíritus muertos para que los espíritus muertos hablaran a través de nosotros y tuvieran supuesta libertad en su dimensión, ¿verdad? Pues así mismo fue. Se nos metieron los espíritus muertos y sabrá Dios qué más. Y usaron nuestros cuerpos, o sea, nuestro templo, que la pastora decía, tú sabes, cuida tu templo, cuida tu corazón, entrégalo a Jesús. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y nosotros dejábamos que entraran esas cosas porque el engaño era que estábamos ayudando a las familias a sanar, a escuchar a esos espíritus hablar a través de nosotros, sanar. Todo era mentira, ¿verdad? Hay muchas personas que han atravesado esto y después que vuelven a Cristo y nacen de nuevo, dicen, todo eran mentiras, porque el maligno vino a robar, a matar, a mentir, a hurtar. Él no vino a cumplir sus promesas y el problema es Que oren que por ya mí. cerrando, como cristianos, si nosotros pensamos que por haber nacido de nuevo, por haber recibido el Espíritu Santo, no vamos a tener encuentros con estos espíritus inmundos, estamos débiles, estamos ciegos, somos carnada y presa fácil para el maligno. Disculpe que sea tan directo y asertivo, pero lo tengo que decir así porque nosotros fuimos carnada y presa fácil para el maligno. ¿Qué pasó? Después de muchos años, para la gloria de Dios, nos apartamos de ese círculo de espiritismo. Y el Señor nos llevó a una iglesia cristiana y nos empezamos a congregar y nos bautizamos, pero todavía no sabíamos sobre los dones de libertad. No nos habían hablado de la autoridad que hay en el Espíritu Santo. Y esto es importante porque muchos que estamos aquí fuimos bautizados, nacimos de nuevo, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, pero decían, no, esos dones de libertad déjaselo al pastor, déjaselo al apóstol, déjaselo al profeta. Ellos son los únicos. Pero ven acá, si la palabra misma dice, y a lo mejor más adelante la pastora la va a citar, que habían personas que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios y que los discípulos decían, oye, maestro, rabí, estos están usando tu nombre para echar fuera demonios. ¿Qué hacemos? ¿Los reprendemos? Decían, no los reprendan, porque si hacen algo bueno, déjenlos, que vayan y liberten. Pues entonces, ¿quiénes eran esos? Esos no eran los 12, esos no eran los apóstoles, esos no eran los profetas, esos eran los creyentes, los que tenían fe en el nombre de Jesús. Así que yo creo que ese es el llamado, ¿verdad? Nosotros ya llevamos varios meses para la gloria de Dios en el ministerio de La Puerta. Mi esposo y yo, nuestra relación se ha transformado. Lo que antes era una pequeña discusión explotaba en 20 cosas. Nos poníamos agresivos uno con el otro. Había mucho rencor. Hoy en día, si tenemos una discusión breve, ya al minuto nos estamos abrazando y pidiendo perdón. O sea, las relaciones se transforman. Los hijos, uno lo ve ellos como el Señor nos va mostrando la voluntad que tiene con los hijos, ¿verdad? Las familias extendidas van poco a poco buscando más de la palabra del Señor. Nos ha pasado con nuestros padres, nuestras madres.
ellos dicen, wow, ¿qué ha pasado con ellos? Los veo diferentes, veo el semblante más iluminado, los veo por un camino correcto. Yo quiero de eso. Yo, exactamente. Todos debemos anhelar eso, debemos anhelar los dones de libertad. Debemos anhelar ser libres y en el proceso lo verán. Toma trabajo, pero lo más importante, nosotros batallamos ya estando en victoria. No batallamos de abajo para arriba, batallamos de arriba hacia abajo. Que todos los ataques que enviamos a los enemigos, al maligno y sus secuaces, vienen de en victoria, sentados a la derecha del Padre junto a Cristo Jesús. Y eso nunca se nos puede olvidar. Nosotros no venimos a pedir la victoria, nosotros ya la tenemos. Venimos a defender nuestras casas, venimos a defender nuestros hogares, venimos a defender nuestros templos y nuestras iglesias. Y se acabó el cristiano tibio, se acabó el cristiano débil, se acabó el cristiano cobarde. Cristo nos llamó para ser valientes. Por eso es que tenemos el gran defensor, el gran consolador, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga, pero no tomarme mucho tiempo. Y nada, cualquier pregunta, me imagino que la pastora luego abrirá un espacio para eso. Amén, amén, gracias, gracias. Quería, ¿verdad? Aquí hay muchos otros de Panamá que también han sido libres de depresiones, de ansiedad, de pasados bien difíciles. Y, ¿verdad? No le damos la oportunidad a todos porque no nos da el tiempo, pero queremos ahora, ¿verdad? Orar por ustedes. Ya han comenzado a escribirnos las personas que anhelan libertad. No dejes que la vergüenza, que el orgullo te detenga de ser libre, aunque puedes quizás alzar la mano en el chat, puedes escribir algo sencillo para orar por ti, ¿verdad? Por nombre y poder, pero si no, pues repite con nosotros esta oración que vamos a hacer. Cree al Señor. Nosotros hemos visto gente liberada a través del Zoom, así que no hay distancia para el Señor. No tenemos que estar allí, porque el que está allí es el Espíritu de Dios. Hoy cree. No es casualidad que estemos aquí. Muchos, yo sé, el Señor me inquietaba, se lo había enviado a Carlos Matei. Hay muchos con esperanza para ser liberados y llevan muchos años. Y yo sé que por eso el Señor nos envió aquí, porque anhela libertarlo. Así que hoy, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. ¿Verdad? En la pregunta que si un cristiano puede sentir presencia demoníaca, sí, estamos hablando de que sí podemos sentir, ¿verdad? Esas presencias demoníacas, pero si tú has recibido el Espíritu Santo, eso no es un indicativo de que tú has perdido el Espíritu Santo. Es que como hablamos, es una guerra espiritual en la que estamos siendo, podemos percibir ambos reinos, tanto al Espíritu de Dios como a los espíritus de las tinieblas, pero que percibamos o sintamos al enemigo no significa que hemos perdido la presencia de Dios. Si tú has sido llena del Espíritu Santo, no has perdido su presencia, Él está ahí. Lo único que hay un enemigo del que necesitas libertad. Y algo bien claro que tenemos que tener, Él está vencido. Ten fe de que el Espíritu de Dios está contigo. Lo que tienes que hacer es luchar contra eso y decirle, hasta hoy, te vas, yo no te quiero más en mi vida. Y hoy vamos a comenzar esa oración en la que ustedes van a empezar a pelear contra esto y nosotros vamos a ayudarlos en este tiempo para que ustedes sean libres, porque somos un cuerpo. Aunque nosotros somos de Puerto Rico, de Panamá, quizá no nos conocemos, pero en el espíritu somos hermanos, somos un cuerpo. Y como cuerpo venimos a ayudar a nuestra iglesia. Ustedes, estamos en la misma iglesia, la iglesia de Jesucristo. El que nosotros los ayudemos a ustedes, estamos ayudando al cuerpo de Cristo a ser libre, a ser una novia firme, a ser una novia limpia delante del Señor, una novia que no esté oprimida, sino que camine en libertad. Así que ustedes son el cuerpo de Cristo, allí el Señor está. Allí el Señor está. Así que yo voy a ir dirigiéndolo, ¿verdad? De acuerdo a lo que me han escrito aquí en el chat. Hay cosas que los del ministerio no las pueden ver porque las tengo aquí en privado, pero yo voy a ir diciendo
¿verdad? Llevándolos en una oración para que de esas mismas cosas que nos han dicho, ustedes puedan ser libres. Pero si no, de esas cosas que han identificado, aunque yo no las mencione, dilas ahí en tu casa. Si es de rechazo, sufres de rechazo, sufres de ser engañada, de espíritus de mentira y de confusión, dilo ahí mismo. Hoy comienza a decirle al Señor, ¿verdad? Vamos a comenzar con esta oración. Si estás en tu casa, si puedes prender la cámara, sería mejor. Si no, ¿verdad? Comienza a repetir conmigo esta oración y tan pronto empieces a sentir libertad, escríbenos en el chat. Estoy comenzando a ser libre, siento que algo salió, porque, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros, que como no están con las cámaras, no los estamos viendo, pero nos ayuda a nosotros a realmente a ver que el Espíritu de Dios los está tocando, ¿verdad? A pesar de que no estamos viendo, pueden ir escribiéndonos, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. Si miro para el lado es que tengo en la computadora, ¿verdad? Para poder ver todos los mensajes. Y así, ¿verdad? Ustedes nos van confirmando que el Señor, la presencia del Señor los está tocando y que ustedes están siendo libres. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta orando. Señor, yo le voy a pedir después a los hermanos del ministerio que me ayuden a continuar la oración luego. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú has escuchado la oración de este cuerpo de Cristo, Señor. Tú has escuchado la oración, el clamor de muchas personas que están aquí, que te han clamado por años para ser libres. Te han clamado por años, Señor, para que tú los liberes de depresión, de ansiedad. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque voy a decir lo que dice tu palabra. Hoy yo proclamo que los cautivos serán liberados. Hoy yo proclamo que los oprimidos serán puestos en libertad. Hoy yo hablo en el mundo espiritual que las prisiones tienen que ser abiertas. Ahora en el nombre de Jesús, toda prisión espiritual, ordenamos que sea abierta en el nombre de Jesús. Se abren las prisiones espirituales. Ahora en el nombre de Jesús, toda persona que ilegalmente aquí la tenían cautiva, ahora se abre esa prisión en el nombre de Jesús. Toda voluntad atada. Repitan conmigo, mi voluntad es de Cristo. Mi voluntad es de Cristo. Yo desato mi voluntad. Ustedes tienen autoridad. Yo desato mi voluntad y entrego mi voluntad a Cristo. Todos los que me están escuchando, yo entrego mi voluntad a Cristo. Y ahora quiero que ahí donde están en su hogar se presenten delante del Señor. Tengan temor de Dios. Dios está en medio de esta reunión. Preséntense con un corazón sincero, humilde, sin orgullo delante del Señor. Y díganle al Señor, Señor, aquí estoy. Delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Y de aquellos pecados de los que hemos hablado, que tengas que pedirle perdón al Señor, comienza ya a pedirle perdón. Yo voy a comenzar a dar ejemplo. Señor, yo me arrepiento. Señor, si he mentido. Señor, yo me arrepiento si yo me he rebelado contra ti. Si yo he sido rebelde a mis padres. Yo me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Señor, si mi rebeldía, si el rechazo de mis padres, Señor, me ha llevado al odio y a la rebeldía, yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón si yo he gritado, si me he enojado contra mis padres. Yo te pido perdón si tengo odio y amargura en contra de mis padres, en contra de mi esposo, de mi esposa. Si yo tengo amargura en contra de mis hermanos, Señor. Si yo tengo amargura en contra de familiares, Señor, yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón. Y te pido, Señor, que tú me libres de toda amargura, de todo enojo y de todo odio, Señor. Y hoy yo comienzo a perdonar. Y tienes personas que tienes que perdonar, comienza hoy. Señor, yo decido hoy perdonar. Perdonar a mi padre. Y digan el nombre de su padre, perdonar a mi madre. Señor, yo decido perdonar. Perdonarlo y perdonar a todo aquel que me ha ofendido, Señor. Me ofendió mi esposo, me ofendió mi esposa, Señor. Yo los perdono. O perdono, Señor, al que me abusó, Señor. Si en ese momento, Padre, fue tan doloroso para mí, pero hoy yo decido perdonar a quien me maltrató, a quien abusó de mí. Hoy yo decido perdonar a quien me traicionó, a ese novio que me fue infiel, a esa novia, a ese esposo o esposa que me fue infiel. Yo decido hoy perdonarlo.
El Señor quiere hacer libre. Comienza a perdonar porque es parte de lo que el Señor necesita para comenzar a sacar esas depresiones. Que tú comiences a perdonar. Y dile, Señor, yo te pido perdón si le di lugar a las lujurias, Señor. Yo te pido perdón si yo le di lugar a la pornografía. Padre, te pido perdón. Limpia mi mente. Limpia mi mente esta noche de toda imagen de lujuria. Yo te pido perdón, Señor, si tuve relaciones sexuales con otras personas antes del matrimonio. Yo te pido perdón, Señor. Yo sé que esto no te agrada a ti, Señor. Y yo hoy te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Libérame, Padre, de la fornicación. Libérame, Padre, del adulterio, Señor. Si he sido infiel, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por mi infidelidad a ti, por infidelidad a mis parejas, a mi esposo, a mi esposa. Señor, yo te pido perdón y libérame, Padre, de la lujuria, libérame del engaño. Yo te pido perdón por el engaño que yo he hecho. Yo te pido perdón, Señor, si yo he mentido. Yo te pido perdón, Señor, y te pido que me liberes, Señor. Señor, te pido perdón si le he creído al temor y he sido engañada por el temor. Si he decidido quitarme la vida, yo te pido perdón, Señor, si yo he decidido quitarme la vida, Señor, porque yo sé que tú me amas y te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, si le he dado lugar a la lujuria, al materialismo, si he querido más las cosas de este mundo que a ti, Señor. Te pido perdón si por las adicciones, por el alcoholismo, Señor. Te pido perdón porque me he refugiado quizás en el alcoholismo, en medicamentos. En vez de buscarte a ti, Señor, te pido perdón, Señor. Pero hoy te pido que me liberes. Libérame, Señor. Libérame, Señor, de todo eso que me atormenta. Libérame, Señor, de los pensamientos que me atormentan. Libérame, Señor, de las pesadillas y los sueños que me atormentan. Señor, yo te pido perdón por aquel que me ha maltratado. Y te pido que me liberes, Señor, por ese abuso que ocurrió en mi niñez, por ese maltrato que ocurrió en mi niñez. Señor, yo te pido perdón porque he albergado rencor y enojo. Hay personas aquí que necesitan seriamente en esta área perdonar y el Señor las quiere liberar. Las quiere liberar de muchas cosas de la niñez. Señor, yo te pido perdón. Yo los perdono, yo suelto a estas personas, suelta a esas personas, yo suelto a mi mamá, yo la suelto, yo suelto al que me hizo daño, yo lo suelto, Señor. Yo ahora rompe toda unión, Señor, yo rompo toda unión de mi alma, de mis emociones, con las personas que me han herido. Rompo, Señor, toda unión de mi alma con los que me han herido. Yo rompo toda atadura con mis padres, toda atadura, Señor, con las personas con las que estuve en el pasado. Yo rompo toda unión, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido libertad. Y Padre, te pido perdón si yo recurrí a ídolos, si yo recurrí a santeros. Te pido perdón si fui a que me hicieran, trabajo, Señor. Te pido perdón si levanté altares a otros dioses buscando solución a mis problemas. Te pido perdón, Señor, si tengo amuletos, Señor, buscando tener prosperidad. Te pido perdón, Señor, si levanté vírgenes, Señor, buscando protección para mi casa. Te pido perdón, Señor, si fui a que me hicieran conjuros, brujería, hechizos, buscando un hombre, buscando el bienestar para mi familia. Si hice brujerías para proteger mi casa, yo te pido perdón, Señor, sé que no debía hacer esto, pero te pido que me libere. Te pido de me liberes de las puertas que abrí. Te pido que restaures mi vida, mi matrimonio, y que hoy traigas libertad. Y te pido hoy, Espíritu Santo, que tú habites en mí, que tú me llenes y que tú sanes todas mis heridas. Sana mis heridas, Espíritu Santo. Ahora vamos a comenzar a orar para echar fuera. Sana mis heridas, Espíritu Santo. Puede que ahora vamos a comenzar a echar fuera, puede que
que cuando comencemos a orar sienten molestia en alguna parte del cuerpo, sientan molestias en la cabeza, sientan deseos de toser, sientan deseos de bostezar, y eso es, ellos están saliendo, no tengas temor, no tengas temor, a veces puedes sentir